Buenos días. Yo les voy a presentar esta plática sobre el doctor Germán Somolinos Dardois y la historia de la medicina. En 1939 tuvo lugar la emigración en España tras triunfar el franquismo sobre la República. España, sabemos, pierde aproximadamente 5,000 intelectuales. Los países que les dan asilo se benefician con ellos, entre ellos México en el periodo cardenista. Entre los transterrados, como los denominó José Gauss, pues llegaron aproximadamente 500 médicos. Y él es el que acuña este término, José Gauss, transterrado, nos decía, el que se establece en otro país que le es afín y se siente empatriado. ¿Quién es Germán Somolinos Dardois? Él se inscribe en Madrid a la Facultad de Medicina en 1928. Cuando estaba ya en cuarto año de la carrera, trabaja en un laboratorio de anatomía patológica, obtiene el título de licenciatura en Medicina y Cirugía en 1934 y termina y de inmediato se va a estudiar el doctorado, pero ya no puede graduarse de doctor precisamente a causa de la Guerra Civil Española. Y en esos años 36, 37, 38, él trabaja en varias instituciones médicas en Madrid, trabaja en una maternidad y escuela de matronas en Santa Cristina, en un laboratorio de anatomía patológica. También trabaja en un hospital de la Facultad de Medicina que se convierte durante la guerra como hospital de sangre. Se va también a un hospital médico popular en Chamartín a trabajar con los enfermos de guerra. Y finalmente se llega el año de 1938 y él se viene a México. Cuando arriba a México, instala un laboratorio también de anatomía patológica en su propio domicilio, que cuando él fallece, será su hijo Juan Somolinos Palencia quien se encarga de ese laboratorio. Somolinos participó en la lucha que el pueblo español sostuvo para defender el orden institucional y las libertades que garantizaba la República. Pero en España sucedió lo que decía el escritor romancista Mariano José de Larra, que nos decía, en España el ser liberal es ser emigrado en potencia. Y Somolinos a esto pues nos responde y dice, y efectivamente, una vez más se confirmó la regla y se cumplió el destino. Por eso estamos aquí en México. Y bueno, entonces pues llegan aproximadamente unos 500 médicos, como les decía, en el año de 1939. Y precisamente aquí vemos a Lázaro Cárdenas, su gobierno fue pues el que les dio un buen recibimiento, una política consecuente de ayuda a la España republicana. Y bueno, incluso se crea aquí en México la Casa de España, que será pues un semillero de intelectuales y de estudiosos, y que sabemos es el antecedente del actual Colegio de México. Somolinos nos dice que sin aviso previo y casi sin consultar los organismos directivos de la medicina, obtuvimos carta de residencia y permiso de ejercicio en la República unos 500 médicos españoles llegados en grupo como exiliados políticos con el amparo del gobierno de México. Y antes de que todo el papeleo burocrático los registrara y les revalidaran títulos y los conocieran, ellos ya tenían permiso para ejercer la medicina aquí en México. Entonces, de inmediato, cuando llegaron, empezaron a ver enfermos y a establecer consultorios. Germán Somolinos nos dice, este punto, la autorización para ejercer, fue lo más inusitado de aquella ocasión. Nos dice, fue lo mejor que nos pudo haber pasado en el momento que nos recibió México. También en los hospitales o clínicas, consultorios donde trabajaron, dice que también tuvieron una
pues un recibimiento muy fraternal, con mucho afecto y mucha amistad. Esto valía mucho para los españoles recién llegados. Y de todos esos españoles que vienen, todos liberales, sin importar edades, conocimientos profesionales, Germán Somolino nos dice que él hace 3 grupos. Uno eran las grandes figuras con prestigio internacional, que eran ejemplos inolvidables de maestros que dirigieron las vidas de los jóvenes y que llegaron ya reconocidos aquí con ese prestigio mundial. Entre ellos podemos citar a Augusto Pisuñer, fisiólogo, a González Rodríguez Lafora, neurólogo, y a Manuel Márquez, oftalmólogo, entre muchos, muchos otros. Un segundo grupo fue muy extenso, era el grupo de médicos serios, preparados, dedicados a su profesión, capaces en su práctica y dedicados a ejercer modesta y eficazmente, sin pretensiones docentes ni aspiraciones relumbrantes. Este fue el grupo más extenso. Y el tercer grupo, al que pertenece Somolinos, él dice, finalmente llegamos los más jóvenes, aquellos que apenas habían acabado la carrera cuando les tocó incorporarse al ejército. Nos dice que ellos tenían muchas ilusiones, deseos de hacer cosas, pero pues les faltaba la experiencia y les sobraba juventud. Entonces, Somolinos nos dice, qué gran México fue aquel que nos recibió. En 1939 nos dice, para los que veníamos de fuera, pues México constituía un espectáculo impresionante y reanimador. Él señala que mientras en España todos empezaban a atacarse y destrozarse mutuamente, y los demás países de Europa se preparaban para una carnicería definitiva con las guerras, la situación que se estaba viviendo, dice, en México todo era buenas ideas y hechos reconstructivos, había progreso, había fe en el futuro y un mejoramiento material y espiritual. Y precisamente entre los médicos que lo reciben o con los que él empieza a trabajar, tenemos aquí a José Joaquín Izquierdo, a Ignacio Chávez y a Manuel Martínez Báez, grandes pues, médicos de esa época. Él también, Somolinos, dice que recuerda con mucha emoción las personas que lo recibieron, que los alentaron a trabajar, pero dice, todos nos recibían como si fuéramos antiguos amigos. Y entre esa lista, que era muy grande, él selecciona aquí unos cuantos. Por ejemplo, Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, Diego Rivera, Ramos Millán, Ignacio Chávez, los Martínez Báez, Isidro Favela y muchos otros. La lista es muy, muy grande, pero dice, sin ellos, ¿qué hubiéramos hecho? Porque dice, llegábamos con muchas ganas de trabajar, éramos jóvenes, no teníamos pues, con qué vivir, y llegaban, decía, ausentes de centavos. Entonces, todas estas personas que él menciona, dice que fueron sus ángeles tutelares de él y de todo ese grupo español que llegaba, que venían con muchas, muchas ideas para trabajar. Entonces, ya estando en México, Germán Somolinos d'Ardois, él se relaciona con las personalidades científicas del momento, ingresa a trabajar al Hospital General de México, que era uno de los sitios más importantes, era y es en ese momento, un hospital fundado en 1905 y construido, como vemos en la foto, a través de pabellones donde se cultivaban las diferentes especialidades médicas. Y aquí precisamente Germán Somolinos entra a trabajar con Isaac Costero, también español, anatomopatólogo, que él había llegado a México en 1937, 2 años antes que Germán Somolinos. Entonces, pues también trabaja él, como trabaja la anatomía patológica, labora ahí unos años con él en el Hospital General. Después también se va Somolinos a trabajar al área de cardiología y de hematología. En 1949, Somolinos es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Médicos Laboratoristas, que unos años más tarde, en 1971, se transforma
en la Sociedad Mexicana de Patología Clínica. Unos años también más tarde, finalmente Somolinos hace compatible su especialización, la anatomía patológica, con su interés por la historia de la medicina, que esto lo manifiesta más o menos a partir de 1950. Y campo en el que también va a ser a triunfar, va a ser un gran historiador de la medicina que logra rescatar fuentes primarias, buscar en diferentes archivos y analizar y publicar todos esos documentos. Entonces ya en el campo de la historia de la medicina, podemos decir que la medicina como de manera metódica se inicia en México aproximadamente en 1930 y está en esa etapa de reconstrucción entre 1930 y 1950. La historia, podemos decir, la historia de la medicina, pero de manera metódica. Habíamos tenido algunos otros historiadores de la medicina, médicos todos ellos, pero ahora vemos que se trabaja con más método. Y entre ellos están Francisco Fernández del Castillo, José Joaquín Izquierdo y Germán Somolinos d'Ardois. Y es la etapa también en que se institucionaliza la historia de la medicina en México, ya que en 1956 se crea el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuyo primer jefe es precisamente Fernández del Castillo. Y también en ese año se crea la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Todo esto va a llevar esa institucionalización a trabajarla cada vez mejor hasta pues llegar a su profesionalización. De manera que con Germán Somolinos pues se da una valoración de la historia de la medicina como parte del conocimiento médico, como una especialización de la medicina. Y vemos entonces que Somolinos trabaja en 3 etapas, la historia de la medicina, primero rescatando fuentes primarias, consulta de acervos, búsqueda de libros raros y olvidados, persigue, digamos, el dato preciso, o sea, anda de un archivo en otro buscando información. Una segunda etapa podría ser, ya que tienes esos documentos, ver el entrelazamiento de ellos y hacer un análisis crítico de los materiales. Y la tercera etapa, pues como ya tenía la responsabilidad de transmitir y de difundir toda la historia rescatada y analizada a través de publicaciones, hacer ese material accesible a todos sus lectores, a todos los interesados. Y ya para terminar, pues esta es mi última imagen. Aquí les presento algunas de las portadas de los libros de Germán Somolinos d'Ardois, con lo que podemos concluir que, bueno, pues México se benefició con ese exilio español, y aquí en este caso con la llegada ya de manera particular de Germán Somolinos, que fue una gran figura que aportó mucho a la historia de la medicina. Trabajó varias épocas, desde la época prehispánica hasta su momento, hasta los años 60 más o menos. Y es muy importante aquí señalar que fue una familia que gustó de la cultura, de los libros y de su difusión, ya que él, Germán Somolinos, pues ha trabajado todo esto que yo les mencioné. Él tuvo solamente un hijo, Juan Somolinos Palencia, a quien yo conocí. Él fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, editor de la revista del IMSS, y bueno, un hombre también muy culto. Y el hermano de Germán, Alejandro Somolinos, él era el responsable de la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, también muy interesado en la historia de la medicina, e incluso él hizo un índice de autores y materias de la Gaceta Médica de México entre 1957 y 1970 más o menos. Entonces podemos decir que, bueno, pues México se beneficia con los exiliados españoles, y dentro de estos médicos que yo mencionaba, 500 médicos, la medicina se beneficia, pero también la historia de la ciencia.
Por ejemplo, Isaac Costero, que se los mencioné hace un momento, histólogo, él también empieza a escribir sobre la historia de su especialidad. Como Somolinos, también empieza entonces a escribir sobre la historia de la medicina. De manera que, bueno, pues fue para México una gran época y, y todavía se ven todas esas aportaciones muy importantes para la cultura mexicana. Muchas gracias.